En este caso, el aislamiento directo es cuando yo voy a tener la alta probabilidad, ¿no? Como en el laboratorio también van a trabajar con eh, hongos productores de ácidos orgánicos, ¿sí, chicos? Entonces, ahí, pues yo entonces voy a buscar, pues, el crecimiento de los hongos cuando vemos que una tortilla ya se hongueó y hasta incluso hay diferentes colores, rojo, amarillo o verdecito o negro, ¿sí? Entonces, con eso, pues, tengo que emplear otras técnicas, ajá, para los hongos, pues yo no lo siembro por estría cruzada, ¿no? Sino tengo que agarrar con mi asa micológica y arrastrar el micelio y ponerlo en picadura en el medio de cultivo. Entonces, eso es un aislamiento directo, que es de la fuente, en este caso al medio de cultivo, a placa, para poderlo aislar, ¿sí? Generalmente sabemos que, pues, por el medio sólido, pues es la forma en que podemos aislar estos microorganismos. Entonces, en este caso, el aislamiento directo, pues es una técnica de aislamiento donde pues vamos a ver que tenemos lo más seguro encontrar el microorganismo que yo deseo, es alta la probabilidad, porque puede ser que esté en gran cantidad, ¿sí? En gran cantidad en esa fuente, ¿sí? Y que pues en este caso hay disponibilidad de recursos, ¿sí? Y a veces, como es una gran cantidad en que se encuentra en la fuente, pues tengo que emplear técnicas donde me van a diluir la muestra, ¿sí? Para poderlos aislar. Y entonces en el aislamiento directo, pues emplearé técnicas para hacer diluciones, como en este caso las diluciones que normalmente conocemos, o hacer estría cruzada para diluir esta muestra, o muchas veces también van a venir en el laboratorio que también hacemos el método de impronta, ¿sí? Que también es un método. Entonces, ¿cuándo voy a emplear un método directo? Cuando yo sé que la probabilidad de encontrar estos microorganismos es muy alta, no necesito otro tipo de compuestos, bueno, de medios de cultivo para aumentar la población. Al contrario, ya tiene una gran población. Y además, porque a final de cuentas, yo sé que estos microorganismos los voy a poner en medios de cultivo, en sustratos pues, fáciles de asimilar para ellos, como es el glucosa, fructosa, maltosa, ¿sí? Entonces, no hay problema, ¿sí? Lo que sí necesitan es que el medio que van a utilizar para el aislamiento le permita una expresión de su material genético del organismo, que pueda expresarse y ver así lo que vamos a manejar más adelante como criterio de selección, ¿sí? Que yo pueda observar el fenómeno que estoy buscando para indicar en este caso si es el microorganismo. En el caso de las levaduras, pues una forma muy fácil es hacer una tinción, ya sea una preparación fija o una preparación en fresco con azul de algodón y ver las levaduras en el microscopio, ¿sí? Eso, la morfología microscópica, perdón, la morfología microscópica, porque a veces nos falla un poquito la colonial, ¿no? A veces la colonial, puede ser que probablemente vea que pues sí sean cremosas, secas y todo, pero realmente la microscopía, pues ya ahí sí no hay pierde, ¿no? Bueno, entonces, en este caso también puedo hacer un aislamiento directo, ¿sí? Ustedes lo han visto cuando vieron microgeneral, cuando buscaban organismos con acción antimicrobiana, no sé si vieron esta parte en micro. Entonces aquí lo que vamos a ver es que yo voy a hacer crecer, digamos, de una muestra de suelo que quiero buscar. Generalmente buscamos actinomicetos para aislar productores de antibióticos, pues los voy a crecer en un medio rico, ¿sí? Donde van a poder crecer ahí todos los microorganismos. Y lo que yo me voy a dar cuenta es que en algunos casos, algunos microorganismos van a formar un halo alrededor de ellos, un halo de inhibición de crecimiento. Entonces ahí puede ser que probablemente esté ahí el microorganismo que yo requiera, ¿sí? Entonces, ver zonas de inhibición de crecimiento. Entonces yo voy a tomar de esa muestra, incluso me va a ayudar el hecho de la
características morfológicas de que los actinomicentos son colonias pues secas, que se hunden, como que se quedan en el, perdón, en el medio de cultivo. Entonces todo eso me va a ayudar para aislar este tipo de microorganismos. Bueno, también puedo realizar, permítame tantititito, porque no, dejen tomar tantita agua. Bueno, también, aquí también tenemos que para detectar productores de factores de crecimiento, en este caso, esos factores de crecimiento vamos a ver qué tal si estoy buscando aminoácidos o como aquí dice, nucleótidos, ¿sí? Y en este caso, puedo no utilizar para comprobar que tengo una cepa productora de un aminoácido, pues tengo que comprobar que sí se está produciendo ese aminoácido. Y muchas veces utilizamos microorganismos, como en el caso de los antibióticos, para demostrar que hay actividad antimicrobiana, utilizamos, digamos, como los microorganismos que comúnmente utilizamos, Escherichia coli, Pseudomonas, ¿cómo se llama? Streptococcus, porque son a veces ese tipo de microorganismos que a veces son los más patógenos, ¿sí? Entonces, en este caso, para encontrar productores de aminoácidos, pues yo tengo que utilizar un microorganismo, ¿sí? Que me ayude a evidenciar que realmente el otro microorganismo que estoy buscando sí produzca el aminoácido. Entonces voy a utilizar bacterias ausótrofas en este caso, al aminoácido que yo estoy buscando. Y esto es lo que van a ustedes, bueno, no viene ahora en esta bibliografía que les damos en el laboratorio, que se las van a dar, pero muchas veces esto lo clasificaba como bioensayos. Estos bioensayos, pues es cuando utilizas algún microorganismo para poner en evidencia que el otro está produciendo el metabolito que tú quieres, como bioensayos con la actividad antimicrobiana para ver inhibición de crecimiento. En este caso, para factores de crecimiento, pues vamos a ver un halo alrededor de las colonias productoras de ese aminoácido, ¿sí? Y también, digamos, otro ejemplo de bioensayos cuando pues ustedes quieren buscar un agente antitumoral, ¿no? Entonces, lo que yo voy a utilizar, pues para demostrar que tengo un compuesto que afecta a los tumores cancerígenos, pues voy a utilizar células cancerígenas, ¿no? Entonces, eso es un bioensayo. Ajá. Otro, digamos, estoy produciendo un bioinsecticida. Pues en este caso, pues voy a utilizar generalmente a la mejor larvas de insecto para ver si hay algún efecto, ¿no? Entonces, eso es un bioensayo. Entonces, también no es necesario hacer, en este caso, se hace un aislamiento directo cuando busco este tipo de microorganismos, ¿sí? Entonces, no hay problema porque los vamos a poner en un medio, ya sea como los antibióticos, un medio rico o un medio muy, ¿cómo le podemos decir? Un medio muy simple, ¿sí? Que tiene sales y que tiene algunos compuestos, pero no tiene aminoácidos, ¿sí? Porque aquí vamos a demostrar la presencia de estos, la producción de estos aminoácidos, ¿ok? ¿Sí, chicos? ¿Me escucharon? Sí, profesora. Ok, entonces ese es el aislamiento directo, ¿sí? Entonces, también habíamos dicho que vamos a buscar que el metabolito, ¿sí? Generalmente sea excretado por la célula, ¿sí? Se acumula y se difunde en el medio. Entonces, así es una forma más fácil de observar que se está produciendo el metabolito, ¿sí? Vamos a ver que existen otros, o sea, medios químicos, físicos o métodos microbiológicos, como decíamos, los bioensayos, para demostrar la presencia de la producción de este metabolito. Aunque, o sea, sí es cierto que tiene ventaja que sea extracelular, porque habíamos dicho que nos ahorramos en las operaciones básicas de un proceso, en el proceso de separación y purificación,
no es tan caro, no es tan exhaustivo, que cuando es un metabolito que se quede en el interior de la célula. Entonces, pero también lo hay, chicos, también lo hay, ¿sí? Bueno. Entonces, aquí vamos a ver en esta tablita, lo que yo quiero que entiendan es que aquí está el producto, el método, ¿sí? Cómo clasificamos aquí los métodos y el fenómeno que voy a observar. Ahorita vamos a ver que este fenómeno que yo estoy observando es lo que vamos a llamar nosotros como criterio de selección, y este será un criterio selección primaria, ¿sí? Lo que vamos a conocer. Entonces, aquí hay enzimas microbianas, pues, o sea, las hidrolasas, es un método químico y nosotros vamos a ver halos de hidrólisis, como vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Que se veían ahí halos. Los ácidos orgánicos también es un método químico. Vamos a ver halos del vire del indicador o halos de solubilización, ¿sí? Entonces, ojo, cuando vean el laboratorio, vean el medio de cultivo para ácidos orgánicos, cuándo es el vire del indicador y cuándo es el halo de solubilización, ¿sí? Bueno, de antibióticos, habíamos dicho que es un bioensayo o ensayo microbiológico y vemos halos de inhibición de crecimiento. En los aminoácidos, hay ya sea método microbiológico, cuando vemos halos de crecimiento de algún microorganismo zótrofo, o químico, el halo vire del indicador. ¿Qué compuesto ustedes se acuerdan? ¿Qué compuesto pondrían en el medio para verificar que se está produciendo un aminoácido? ¿Se acuerdan de algún indicador que pueden agregar y ver si se está produciendo ese aminoácido? Chicos, ¿qué compuesto químico utilizaban para demostrar que se están produciendo aminoácidos? Eso me acuerdo que sí lo vieron. A ver, acuérdense. Chicos. Un compuesto químico que ponga evidenciar. ¿No recuerda? A ver, acuérdense, pues, ¿cómo? ¿No han llevado métodos? ¿Métodos analíticos? Es, a final de cuentas, para demostrar que hay presencia de aminoácidos. Ay, me acuerdo que había uno que se llamaba BCA, pero no me acuerdo el nombre completo. Así lo... ¿Se acuerdan de la anhidrina? Chicos, de un compuesto que agregaban, la anhidrina, ¿qué pasaba si había aminoácidos? Se ponía color azul, ¿no? ¿Azul? Ay, Dios. ¿Sí, azul? Ah, no, morado, perdón. Ajá, dije púrpura, así como el Barney. Color púrpura, ¿no? Entonces, incluso podemos hacerlo en placa o si quieren, en este caso, si ya tienen al microorganismo aisladito, lo pueden poner en un medio líquido y le ponen unas gotitas de anhidrina y pues ya observan esa coloración. Ese es el método químico, ¿sí, chicos? Bueno, vitaminas, pues podemos utilizar el método microbiológico con un halo de crecimiento de algún microorganismo ausótrofo. Y pues no se me hace mucho, en este caso, los solventes como el etanol, el butanol, la acetona, es un método físico y pues a veces se detecta por el fuerte olor que desprende o que se percibe, ¿no? Pero pues bueno, podríamos decir, cuando hay producción de etanol, digamos, cuando es por una levadura o una bacteria, luego se siente, ¿no? Se han olido el tepache, ajá, o han ido a las barricas de vinos, cómo huele, en este caso, al vinito, el etanol, ¿sí? Entonces, bueno, entonces es una clasificación de métodos para observar estos fenómenos que a final de cuentas van a ser nuestros criterios de selección primario. Vamos a ver, ¿sí? Para adentrarnos más a estos términos. Bueno, entonces,
Cuando el aislamiento directo, ¿sí? Como acabamos de ver, es cuando yo tengo la alta probabilidad de encontrar el microorganismo que estoy buscando, porque está en una alta concentración. Incluso yo tengo que hacer, ya vimos, técnicas de aislamiento, ¿sí? Técnicas que me diluyan la muestra, ¿sí? Esas técnicas para diluir la muestra, y que muchas veces pues lo voy a poner en medios pues no complejos, sino medios simples o medios ricos, ajá, que no necesito. Pero hay a veces microorganismos, ajá, en los cuales están en muy poca cantidad a comparación de toda la biota acompañante en la fuente de aislamiento. Y entonces yo tengo que utilizar otra técnica, porque en el aislamiento directo tal vez lo encuentre, pero la probabilidad es muy baja. Entonces yo lo que necesito, y ese es el fundamento de esta técnica de enriquecimiento, es aumentar al microorganismo que a mí me interesa, ¿sí? El de interés, el que quiero que produzca cierto metabolito o cierta enzima o que degrade alguna sustancia, ¿sí? Aquí vamos a ver que lo que yo quiero es aumentar la población del microorganismo que yo estoy buscando. Y aparte de aumentar la población, pues voy a requerir, ahora sí, medios especiales, ¿sí? Acuérdense que aquí también comienza de que lo que hablábamos de las fuentes naturales. Aquí la fuente natural debe de estar ya enriquecida, ¿sí? Con lo que yo quiero que el microorganismo aquí aísle, digo que, perdón, que degrade o que hidrolice, ¿sí? Entonces, muchas veces son muestras que tienen ya esa macromolécula que quiero que degraden, que puede ser hasta la celulosa, la quitina, el almidón, o quiero que degrade algún pesticida o herbicida que me está contaminando un suelo o un efluente. Entonces, es importante que en este caso utilice esta técnica, porque a veces es muy baja la cantidad de estos microorganismos y necesito aumentar esa población, y los otros que no me interesan, que no tienen esa actividad que yo deseo, se inhiben, ¿sí? Entonces, el empleo, como les decía, el empleo de esta técnica consiste en incrementar al microorganismo que a mí me interesa de una población de la biota que esté acompañante. Entonces, muchas veces esas condiciones que yo estoy poniendo, y vamos a ver que en cierta forma esas condiciones pueden ser nutricionales o físicas, nutricionales en el medio de cultivo o físicas en cuestión de temperatura, pH y todo lo que puedo mover, ¿sí? Entonces, que a veces son inapropiadas para el desarrollo de otros microorganismos que a mí no me interesan, ¿sí? Entonces, aquí, como decía, sustratos específicos o agregando ciertos inhibidores, ¿sí? Entonces, vamos a ver que es un medio muy selectivo, muy selectivo, muy selectivo, porque en este caso puede ser una fuente, les digo, la única fuente de carbono que les vamos a dar es el producto que quiero que hidrolicen, ¿sí? O que degraden. Entonces, como les decía, puede ser una macromolécula, celulosa, quitina, queratina, caseína, ¿sí? Etcétera. O almidón, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer en este cultivo de enriquecimiento, al poner un sustrato específico como única fuente de carbono y cambiando algunas condiciones del medio, pues vamos a hacer una presión de selección del medio. Entonces, esa presión de selección puede ser por pH, por temperatura, por incluso ¿cómo se llama? La cantidad de sales, o en este caso el potencial redox, ¿sí? Entonces puedo cambiar muchas cosas, ¿sí? Y que muchas veces habíamos visto al principio que esta técnica de enriquecimiento puedo hacerlo por cultivo por lote, lo puedo hacer por cultivo continuo cuando es muy
exhaustivo, o con cultivos progresivos, ¿sí? Haciendo sus cultivos periódicos con medio fresco, ¿sí? En este caso, pues lo que yo quiero al hacer esos subcultivos, pues es obtener al microorganismo de interés que sea el dominante de la población, y entonces ahora sí, ya cuando sé que está en gran cantidad en el medio, pues entonces ahora sí lo paso a un medio sólido, ¿sí? Vamos a ver que los cultivos de enriquecimiento son medios líquidos, ¿sí? Y ya después el medio sólido, pues es lo mismo, nada más que ahora le ponemos agar, y sabemos que con esto, pues posteriormente puedo aislarlo, ¿sí? Puedo sembrarlo y aislar colonias, ¿sí? Bueno, también hay algo que se fundamenta el cultivo de enriquecimiento, se fundamenta también en la velocidad específica de crecimiento de los microorganismos. Esta velocidad específica de crecimiento es mu, nada más que aquí no me sale el medio del símbolo, pero es mu, que lo vamos a conocer más adelante desde cultivo por lote, que es mu, la velocidad específica de crecimiento, pero en eso se basa el cultivo de enriquecimiento. Bueno, la selección de un organismo por este procedimiento depende de la velocidad de crecimiento comparado con otros microorganismos. Entonces, para que sea la población dominante, pues debe de tener una muy alta velocidad de crecimiento para que en este caso que se quede y sea el único que esté en ese medio de cultivo. Entonces, aquí vamos a ver el efecto de la concentración en esta gráfica, del efecto de concentración de sustrato sobre la velocidad específica de crecimiento de dos organismos A y B. Entonces, es lo que puede suceder en el cultivo de enriquecimiento, que yo pueda tener dos microorganismos, ¿sí? Y que muchas veces vamos a ver que esta grafiquita, pues la que vio Monod. Monod vio que los microorganismos también daban esta típica gráfica de sustrato con la velocidad que se parecía a la de cinética, ¿sí? ¿Se acuerdan de la cinética enzimática de Michaelis Mendel? En el cual pues ellos veían que a la enzima, que aunque le agregara más sustrato, esta tenía una velocidad de crecimiento y ya no podía aumentar más, velocidad de reacción, perdón, de la enzima. Igual los microorganismos, estos tienen una velocidad de crecimiento que aunque le agrega más sustrato, esta llega a una velocidad máxima, ¿sí? Un ejemplo burdo que yo les pongo es como decir, ay, pues mi hijo ahorita tiene 22, ¿no? Yo ya quiero que tenga 30, y entonces yo lo voy a alimentar para que tenga una velocidad de crecimiento más rápida. Pues no se puede, van a seguir teniendo 22 aunque los alimenten más, ¿no? Ustedes tienen su velocidad de crecimiento, así también los microorganismos, ¿sí? Tienen un máximo de velocidad de crecimiento. Entonces, aquí lo que queremos ver es que a final de cuentas, al aumentar, aunque se aumente la concentración, llegan a la mu máxima, ¿sí? A su velocidad de crecimiento máximo, y vemos que aquí, pues A se queda, su velocidad de crecimiento es más bajo que B, ¿sí? Entonces, en esta población, en el cultivo, pues va a predominar A, y A, pues en cierta manera, en un momento dado puede desaparecer o estar en muy pequeña proporción. Entonces, eso es lo que sucede en un cultivo de enriquecimiento, que algunos van a tener mayor velocidad de crecimiento y son los que van a estar en mayor cantidad, y otros tienen velocidad de crecimiento muy pequeño y son los que se pueden quedar en muy baja proporción. ¿Chicos? Ok, muy bien. Entonces, este cultivo de enriquecimiento, como les decía, pues vamos a manejar mucho la presión de selección, ¿sí? Esta presión de selección, ¿sí? Incluso decimos que es un medio muy selectivo. Entonces, lo que vamos a hacer es que los microorganismos que tienen la capacidad metabólica, la actividad que yo deseo, pues puedan crecer, mientras siendo inhibitorio o letal para otros organismos que pues no pueden soportar estas condiciones, y pues puede ser, en este caso, inhibitorio
para ellos, ¿sí? Entonces, ese es ahora sí que la definición de un cultivo de enriquecimiento, chicos. De todos modos, esta presentación, igual como las demás, se las voy a mandar en Classroom para que la tengan y la vuelvan a repasar, ¿ok? Sí, gracias, profesor. Sí. Ok. Muchas gracias. Muy bien, vamos a seguir con estos cultivos, lo que decíamos de presión de selección. Entonces, la presión de selección implica manejar factores ambientales como pH, como temperatura o incluso las fuentes de carbono, de nitrógeno, las fuentes de energía, inhibidores para bloquear las rutas bioquímicas específicas, presencia de compuestos tóxicos, la tensión de oxígeno o la tensión de CO2 o agregar algún antibiótico. Al final de cuentas, esta presión de selección va a generar un ambiente muy selectivo, ¿sí? Y sobre todo lo que quiero yo dirigir a esto, a lo que yo estoy buscando, al microorganismo que yo estoy tratando de encontrar. Incluso, no sé si se acuerdan, chicos, cuando vimos los cultivos progresivos, ¿se acuerdan que empezábamos con el primer cultivo cuando lo agregamos de la fuente natural, dejábamos 72 horas y después inoculábamos al siguiente y lo dejamos 48 horas y después 24 horas y decíamos que aquí van a sobrevivir los que tengan que yo estoy disminuyendo, pues también es una presión de selección, ¿sí? Vean, hasta eso también es una presión de selección. Entonces, a los microorganismos, pues les digo, los puedo poner en diferentes, que decíamos que podíamos ponerlos en diferentes condiciones. Si yo quiero alcalófilos, pues tengo que poner a mayores de pH, ¿sí? De 8, ¿sí? ¿Qué tal si quiero una proteasa que sea alcalina o quiero una proteasa que sea acidófila y termofílica? ¿Sí? Entonces quiere decir que quiero que tenga, pues esta enzima, pues esté a 50, más de 50 grados, tengo que poner a los microorganismos más de 50 grados, a un pH menor de 5 y aparte, pues tener en el medio de cultivo, pues caseína, ¿no? Como única fuente de carbono y energía o de nitrógeno para estos microorganismos. O si busco un halófilo, pues voy a tener alta concentración de sales. Entonces, también va a depender de lo que yo quiero y sobre todo, si yo estoy buscando sobre todo enzimas, en dónde las voy a aplicar. Estas enzimas, si en el proceso donde lo voy a aplicar, tengo que fijarme en las condiciones para que no se inactive. Entonces, desde un principio, desde el aislamiento del microorganismo, pues pongo esas mismas condiciones. ¿Sí, chicos? Ok. Bueno, entonces, generalmente lo que acabamos de ver hace rato, pues son ambientes extremos, ¿sí? Son aquellos que presentan valores físico-químicos, tales como temperatura, pH, presión hidrostática, potencial redox, actividad de agua, salinidad, irradiación solar, la concentración de nutrientes o metales tóxicos. Son condiciones inusuales poco favorables o letales para la mayoría de los microorganismos. Entonces, los organismos que toleren e incluso requieren estas condiciones para desarrollarse se denominan microorganismos extremófilos, ¿sí? Que son los que últimamente se han dado más el hecho de voltear a verlos porque se obtienen enzimas que toleran ahora sí que condiciones extremas y entonces no se inactivan cuando yo las utilizo ya para lo que yo lo voy a utilizar industrialmente, pues no se inactivan. Entonces, por eso últimamente se están buscando microorganismos extremófilos y también van a ver que a veces estos microorganismos extremófilos pues pueden encontrar algún otro compuesto farmacéutico a lo mejor que no se conocía o un nuevo antibiótico. Entonces, por eso se están siempre buscando nuevos hábitats extremos para microorganismos. Ven que incluso pues buscan microorganismos en el espacio, en
en meteoritos, en la luna, en todo eso, pues para encontrar sobre todo nuevos metabolitos que ayuden en algo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a seguir con este tema de aislamiento y selección primaria. Ay. Y en este caso vamos a ver que en este aislamiento y selección, ya habíamos dicho que vamos a utilizar la presión de selección. Y aquí vamos a ver como definición que a final de cuentas es el visualizar un fenómeno visible, ¿sí? Es un fenómeno visible que ponga en evidencia la característica de producción o el tipo de microorganismo, ¿sí? Para en este caso lo utilizamos mucho, ya sea en la técnica de aislamiento directo o en la técnica de enriquecimiento, y que pues sea en corto tiempo este fenómeno, ¿no? Que estamos buscando, sobre todo en hidrolasas, ¿sí? Y bueno, este es el mismo lo de cultivo de enriquecimiento, ¿sí? Lo que habíamos dicho, entonces esto ya lo vimos. Ajá, ahora, en los cultivos de enriquecimiento, generalmente había dicho que es un medio líquido, generalmente puede ser en agitación estacionaria, puede ser las dos cosas dependiendo de lo que yo quiera, ¿sí? Y sobre todo, habíamos dicho que manejamos un cultivo continuo, sobre todo para compuestos que no son tan fáciles de degradar por los microorganismos y que especialmente pues lo que vamos a encontrar son mutantes adaptativas, porque lo estamos poniendo constantemente en esas condiciones que ya vimos que son muy selectivas y que a final de cuentas pues el microorganismo pues trata de sobrevivir en esas condiciones, ¿sí? Entonces ese es el cultivo de enriquecimiento. Bueno, quiero hacer un ejercicio, yo no sé si quieran por equipos o en el cual vamos a ver algunas características en lo que es es una técnica, no, es un aislamiento directo o cuando utilizamos la técnica de enriquecimiento. Permítame tantito, déjeme abrir la aplicación y mostrárselas a ustedes. Permítame tantito. Sí, este es un... Déjeme ver si puedo... para que lo puedan llenar. No sé si lo hacemos por equipo, lo voy a poner por el chat. Ahí se ve el vínculo de la pizarra, chicos. Y no sé si lo quieran hacer. ¿Cuántos equipos hicieron en el laboratorio? 8 equipos, profesora. ¿Y son 8 equipos? 8. Ah, pues aquí creo que sí hay 8. A ver, ahorita que están los equipos. Vean, voy a enseñar uno. Y ojalá que puedan estar todos, entrar a la pizarra. Y por equipo, sobre todo. Ay, lo quiero hacer más grande y no puedo. Entonces, ¿cuál es? En este caso, ¿cuándo voy a utilizar la técnica de aislamiento directo y cuál de enriquecimiento? ¿Qué características tiene? Sobre todo, las características que decíamos de la fuente de aislamiento. Si su composición de la fuente de carbono es una molécula simple o es una molécula o una macromolécula, perdón, ¿sí? O una molécula de difícil de degradar. ¿Cuándo usamos uno, cuándo utilizamos otro? También otra de las condiciones que habíamos dicho es la concentración de microorganismos con respecto a la biota, ¿sí? Cómo es para aislar en un aislamiento directo y cómo es en enriquecimiento. El tipo de medio de cultivo empleado. En este caso, el tipo de medio de cultivo, si es un medio simple, puedo utilizar un medio diferencial, un medio rico o un medio selectivo. Entonces, ¿en qué casos está en esto?
estado molecular del medio, me refiero, pues en este caso, cómo iniciamos en el aislamiento directo, ¿sí? Cómo es el medio de cultivo y cómo decíamos que generalmente es el medio de enriquecimiento, ¿sí? Y la producción de las enzimas por los microorganismos. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las dos formas en que pueden producir las enzimas a nivel de DNA? ¿Sí? Como decíamos, que existen dos maneras en que se pueden producir a nivel de operón, ¿sí? Que se pueden producir las enzimas. ¿Recuerdan o han visto algo de esto? Chicos. ¿No han visto nada de genética? ¿Es por control positivo y control negativo? No tanto, porque eso ya es por métodos de regulación. Aquí es la forma en que se transcribe el operón, ¿sí? En la forma como se transcribe. ¿Es lo de inducible y constitutivo? Perfecto, sí. ¿Quién contestó? Heidi. Heidi. Ay, ¿cómo te apellidas? Zúñiga Hernández. Ándale, Heidi. Exacto. Entonces, ahí Heidi tuvo razón, si es una, en este caso, es constitutiva o es inducible. Entonces, ustedes vean, propongan en cuál de los dos los microorganismos tienen que inducirse la producción de estas enzimas, ¿ok? Y cuál es es el tipo constitutivo. Entonces, no sé si se puedan meter, les digo, aquí son 8 equipos, no sé si puedan meterse, chicos, y que cada equipo, a ver quién gana de los equipos, y yo ahorita hago una hojita en Classroom para que me digan en los equipos, ¿no? ¿Cómo quedaron? Entonces, con el vínculo que les di, ¿sí pueden entrar? ¿Qué pasó? No, creo que produce un error. Sí, no nos deja entrar. Ay, no me digas. Vuelve a marcar. Aquí alguien ya entró. A ver. Ya entró una compañera de ustedes. ¿Cómo entró? ¿Quién es la que entró? Ahí se ve la carita. Yo ya entré, profesora. Ajá. ¿Cómo le hizo? Tus compañeros le di clic en el link y Sí, me arrojó directamente. A ver, chicos. Ani ya pudo. ¿De qué equipo es Ani? Yo soy del equipo 3, profesora. Ajá. ¿Qué pasó? Ahí un chico, ¿qué pasó? Disculpe, profesora. Sigue marcando error. Ay, no sé a qué se deba. Profesora. A mí me parece que no tengo permiso, profesor. Que no tienen permiso. Pues se supone que con esto ya todos tienen el acceso a la pizarra. Bueno, pues ya ni modo. Vamos a ver, Ani que puede, pero todos le van a ayudar. No la vamos a dejar solita, que es del equipo 3. Yo quería que todos ahí entraran, pero ni modo. Vamos a ver, entre todos vamos a llenar esa tablita y Ani que sí puede entrar, que nos vaya poniendo las características. ¿Cómo ves, Ani? ¿Te pones ahí donde sale la tablita del equipo 3? ¿Puedes? Sí. Ajá. Sí me deja. Muy bien. A ver, ¿quién quiere ayudar en la primera parte a Ani para que lo ponga? En la fuente de aislamiento. En este caso, la composición de la fuente, sobre todo
lo que tiene el compuesto orgánico que tiene la fuente de aislamiento para ya sea hacer un aislamiento directo o en enriquecimiento. En este caso, ¿cómo debe de ser, en este caso, la fuente de carbono? ¿Una molécula simple o una macromolécula? ¿Y en qué caso? ¿Y por qué? A ver, de lo que hemos visto. Pues yo diría que una molécula simple en el aislamiento directo y una macromolécula, una molécula compleja en el enriquecimiento. Exacto. ¿Quién contestó? Yo, Alejandra, porque en el aislamiento directo son medios simples y no se necesita un impedimento en el crecimiento, y una macromolécula es una fuente de carbono pues con un complejo difícil, entonces impide el crecimiento de algunos microorganismos. Muy bien. ¿Es Alejandra García? Sí. Ah, ok, muy bien, Ale. Muy bien, así como acaba de decir su compañera. Entonces ahí ahí, Anaí. Ok, muy bien. Ya empezamos ahí. Muy bien. El segundo, en este caso, la concentración del microorganismo que yo estoy buscando con respecto a la biota presente en esa fuente de aislamiento para emplear un método directo o de enriquecimiento. Yo diría que una alta concentración es el aislamiento directo y una baja concentración por enriquecimiento. ¿Ahí quién fue? ¿Quién me contestó? Telles Arena. Telles Arena. Brenda. Muy bien, Brenda. Sí. Entonces, sí, ese es uno de los fundamentos, que yo sé que en una alta concentración se emplearía un aislamiento directo, y cuando hay muy baja concentración del microorganismo que yo requiero, pues tengo que emplear esa técnica de enriquecimiento, ¿sí? Ok, muy bien, chicos, ahí vamos. El tipo de medio de cultivo empleado. ¿Se acuerdan que vimos clasificaciones de medios de cultivo? ¿Cuáles son para aislamiento directo y cuáles para enriquecimiento? ¿Qué pasó? Fuerte, por favor. Para el aislamiento directo sería más simple porque está en alta concentración. A ver, es que se le oye mucha distorsión, pero a ver, ¿sí le escuchaste, Sanaí? Sí, dijo que yo escuché que para el directo que eran simples. Ajá, medio simple. ¿Qué otro podemos emplear? ¿Podrían ser los medios mínimos? Un medio mínimo. Son medios. Medios de cultivo simples o mínimos. ¿Qué más? Los enriquecidos. Enriquecidos. Pues sí, acuérdense que es muy diferente a enriquecimiento. Enriquecidos que tienen todos los nutrientes, como para, digamos, para los productores de antibióticos, ¿no? Que queremos tener, pues podemos poner enriquecidos. Perfecto. ¿Qué más? A ver si le puedes poner como abajo del ándale. ¿Qué más? ¿Pueden ser los selectivos? ¿Puede ser selectivo? A veces podemos utilizar un medio selectivo cuando podemos agregar, digamos, cuando queremos, a veces hemos empleado en el laboratorio, si yo quiero aislar puras levaduras, pues utilizo un antibiótico para que no crezcan ni bacterias ni hongos. Entonces, pues puede ser selectivo, ¿sí? También podemos emplear ahí medios selectivos. ¿Y cuál es el otro que vamos a emplear aparte en el laboratorio? Me falta un diferencial, exacto.
Diferencial. Y aquí fueron varios. A ver, la niña que se le oía mucho ruido, ¿quién era? Esta, déjeme ver. Andrea Lisbeth. No. Andrea, ¿cómo te apellidas, Andrea? Es Serrano Santiago. Santiago. Sí, Serrano. Ok. Muy bien. ¿Quién más contestó? Carlos. ¿No se ve? Yo, a ver, voy. ¿Cómo ves ahí? Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, ahí vamos. Y en el cultivo de enriquecimiento, en la técnica de enriquecimiento, ¿cómo es el medio? ¿Sería un medio rico? Pues un medio rico crecería todos los microorganismos. Un medio de enriquecimiento. Pero ¿cómo se les llama? O sea, en este caso, pues es la forma de la técnica que empleamos, pero realmente, ¿cómo es ese medio de cultivo? ¿Un complejo? Complejo o es un medio muy selectivo, ¿no? Medio selectivo, ¿sí? Sí. Entonces, es un medio muy selectivo, ¿sí? Porque habíamos dicho que podemos emplear una fuente de carbono muy compleja, ya lo vimos, o una macromolécula, o una molécula que es muy difícil de degradar, ¿sí? Sí, como digamos, como el fenol, no es una macromolécula, pero el fenol también no tan fácilmente los microorganismos todos tienen la capacidad de degradarlo, de hidrolizarlo, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces aquí el estado molecular del medio, pues es como cómo es si en este caso, en el aislamiento directo, cómo son los medios, de tipo qué. No, en este caso nada más lo que refiero, a ver, ¿se acuerdan que es un estado molecular de la materia? ¿Cuál es el estado molecular de la materia? Sólido. Exacto. Entonces, ¿cómo son los medios en el aislamiento directo? Pues como son en este caso, son sólidos, ¿no? O sea, directamente en este caso sembramos por técnicas por estría cruzada, ya en medios sólidos, ¿sí? Es a lo que yo me refiero. Y en el cultivo de enriquecimiento, pues son medios, iniciamos con un medio líquido y ya después ¿cómo se llama? Llamamos a sólido, pero empezamos con medio líquido, ¿sí? Los medios de enriquecimiento son medios líquidos. Entonces, para que lo pongan ahí, es a lo que me refería. ¿Ok? Profesor, una pregunta. Entonces, ¿las disoluciones también se considerarían, o bueno, eso en dónde entraría? ¿Cuáles? Porque dijo que las diluciones. Cuando ocupas diluciones. Muy bien. Sí, o sea, como en un aislamiento directo, habíamos dicho que los microorganismos están en una alta concentración. Entonces, para poderlos aislar, pues necesitas hacer esas técnicas de aislamiento, que son las diluciones, y como es en un medio sólido, hago diluciones, hago estría cruzada, porque también es un método de dilución, o en la impronta, ¿sí? Sí, ya. Gracias. Ok, muy bien. Ahora viene la producción de sus enzimas. En este caso, cuando hago un aislamiento directo, pues como es en este caso la producción de las enzimas para ese, ¿cómo se llama? Ay, ¿qué pasó? Ahí está. Ay, ya me había espantado. La producción de las enzimas. ¿Cómo son? ¿Serían constitutibles? Constitutivas. Serían constitutivas. Constitutivas. Muy bien. ¿Quién contestó primero? Fue una muchacha primero la que contestó.
¿no? Pues yo contesté, pero no sé, escuché a alguien más. Ajá. ¿A quién contestó? Ay. ¿Y arte mercado? ¿Ana Paula o a Isbeth? ¿Quién fue? Yo contesté, pero no. Eso. Ah, muy bien. Vamos a ver. Arisbeth. Ok. Muy bien. Bueno. Entonces, y pues en el otro caso, vamos a ver que en el cultivo de enriquecimiento, la producción de sus enzimas, ¿cómo son? ¿De tipo qué? Inducibles. Inducibles. ¿Inducibles? Ajá. Ajá. Inducibles. ¿Sí, chicos? Entonces, es características. ¿Cuándo voy a emplear un aislamiento directo? Cuando sé que la fuente de aislamiento, pues yo sé que estoy partiendo de donde hay una alta concentración de azúcares simples, ajá, que sé que el microorganismo está en alta concentración. Voy a emplear métodos ya sean simples, mínimos, enriquecidos o selectivos y diferenciales. Puedo utilizar la técnica de aislamiento directo. Generalmente es a partir de medios sólidos y pues los microorganismos, sus enzimas, pues van a ser de tipo constitutivo. En el caso de los cultivos de enriquecimiento, pues voy a utilizarlo para moléculas que son, son macromoléculas o son moléculas recalcitrantes, y pueden poner ahí también que son moléculas recalcitrantes, que yo sé que el microorganismo que a mí me interesa está en muy baja concentración con respecto a la biota que está presente. Generalmente son medios muy selectivos, y son medios líquidos con que iniciamos, después ya los sembramos cuando ya asegure que tengo la población que yo quiero aumentar, pues ya lo pasamos a medio de cultivo sólido para purificar, y la producción de las enzimas son de tipo inducible, ¿sí? Son inducibles. Ok, sí, chicos, ya con eso quedamos más entendido cuando empezamos. Cuando yo les diga algún tema, chicos, ustedes me tienen que decir si emplearían un aislamiento directo o uno de enriquecimiento y por qué, ¿ok? Sí, profesora. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias, Anaí. ¿Cuál es tu apellido, Anaí? Soy Soto, profesora. Soto. ¿Soto Acosta? ¿Aniel? Sí. Ah, ok. Muy bien. Corazón, no te encontraba. Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos a cerrar esto y a seguir. ¿Por qué? Pues yo tengo mucho trabajo. Ok. Bueno, entonces, en este caso, lo que habíamos dicho de aplicar una presión de selección, puede ser que posiblemente que aunque yo estoy poniendo un pH determinado, una temperatura o agregando algo en el medio de cultivo para que crezcan algún microorganismo que yo busco, pues puede ser que también crezcan otros, ¿no? Microorganismos. Pero por eso tenemos que nosotros especificar mucho el criterio de selección primaria. Vamos a ver que la selección primaria, habíamos dicho, son métodos cualitativos, ¿sí? En esta etapa de aislamiento y selección, pues son métodos, ¿cómo se llama? Cualitativos, ¿sí? Que me dicen si sí o no produce. Entonces, estos son los criterios de selección primaria. Entonces, ¿cuáles son estos criterios de selección primaria? Habíamos dicho, vamos a ver que es por medio de un fenómeno visible, donde vamos a evidenciar la característica de producción de un metabolito o tipo de microorganismo, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata? Entonces, un criterio, pues puede ser, como yo les decía, la morfología colonial y microscópica,
Con eso es suficiente, como en el caso para las levaduras, o en el caso para los hongos, para ver, digamos, los hongos, pues muchas veces producen esporangios, y que a veces algunos en forma de penachito, o en algunos parece una manita, o en algunos es redondito, con lleno de esporas, ¿sí? Entonces, con eso también podemos más o menos decir qué tipo de género de hongos son, si es un penicillium, si es un aspergillus, ¿sí? En grandes rasgos. Entonces, la morfología colonial y microscópica, pues puede ser un criterio, ¿sí? De selección primaria. También lo que vamos a ver, los halos de Vire del indicador de pH, ¿sí? Es un criterio, o halos de hidrólisis de algún sustrato. Y en general, cualquier alteración física o química del medio que implique el crecimiento y la actividad microbiana, o bien el desarrollo o inhibición del microorganismo de prueba. En ocasiones, solamente el crecimiento de los microorganismos en medios altamente restrictivos constituye el único criterio de selección primaria. Entonces, ustedes van a ver en el laboratorio, cuando vean los degradadores de fenol, pues los degradadores de fenol, ¿cómo se llama? No van a ver a los hidrólisis como a las enzimas, sino que ahí, con el crecimiento, como es un medio, como acaba de decir, que es un medio altamente restrictivo para los microorganismos, con eso lo que crezca ya es suficiente decir, pues sí, es un degradador de fenol, ¿sí? Entonces, o incluso degradador de hidrocarburos, si le ponen un hidrocarburo específico a ese medio de cultivo, con eso, con el crecimiento, es el único criterio que vamos a tener de selección, ¿sí? Entonces, en esta tablita yo les pongo el producto buscado, en este caso, que va a tener el agar, ¿sí? En la placa de agar, qué es lo que contiene y cómo se detecta, ¿sí? En este caso, la detección de las colonias, pues es el criterio de selección primaria. Para los antibióticos ya vimos que son, en este caso, se utilizan microorganismos sensibles al antibiótico, y vamos a ver halos de inhibición de crecimiento, a los que son sensibles a ese antibiótico que se está buscando. Entonces, los halos de inhibición son el criterio de selección. Para proteasas, pues utilizamos caseína en el medio, y vamos a en este caso, ver halos claros sobre la hidrólisis de la caseína, ¿sí? Entonces, muy bien. De amilasas, sabemos que en el medio contiene almidón, y vamos a ver halos no teñidos, porque en este caso van a ver ustedes que van a utilizar yoduro, ¿sí? Yodo para evidenciar los halos, y donde el yodo con el almidón se pone azulito, ¿sí? Cuando no hay ya, el microorganismo hidrolizó todo el almidón, se van a ver halos claros alrededor de ese almidón, ¿sí? Las lipasas, en este caso, se utiliza una emulsión de aceite, y van a ver precipitación de ácidos grasos libres con calcio. Entonces, eso va a ser el criterio. Fosfatasas, utilizan fenolftaleína difosfato como indicador de color, y hay, en este caso, pues el cambio de color. En los aminoácidos, cuando utilizamos un microorganismo ausótrofo al aminoácido en un medio mínimo, pues vamos a ver halos de crecimiento de ese ausótrofo, y ese va a ser el único criterio que voy a tener dependiendo de lo que yo estoy buscando. ¿Ok? Entonces, eso es un criterio de selección. Muy bien. Entonces, eso es una selección primaria, es de tipo cualitativo, y que muchas veces nada más me dice si sí o no produce, pero no me dice la cantidad ni qué tipo de metabolito es, no me lo especifica. Incluso, pues no sabemos que es un Bacillus gram positivo, un Bacillus gram negativo, o es un hongo, una levadura, pero no sabemos qué tipo de microorganismo es. Entonces, esto ya entra a lo que es la selección secundaria. Porque en la selección primaria yo puedo tener varios microorganismos que me dieron en un halo de hidrólisis, pero ahora ya en la selección secundaria, ¿con cuál me voy a quedar? ¿Con cuál me va a ser capaz de llevarlo a escala industrial? Pues es con la ayuda de una selección secundaria.
en esta selección secundaria puede ser de tipo cualitativo y cuantitativo. Aquí ya vamos a cuantificar, chicos, ¿sí? Donde la actividad del microorganismo, ¿sí? Entonces, aquí ya en la selección secundaria yo voy a precisar la actividad. Voy a verificar realmente esta producción o la degradación del compuesto y voy a evaluar el potencial de producción de los organismos encontrados en la selección primaria y voy a descartar a aquellos que les falta ese potencial. Y sobre todo, pues vamos a cuantificar, incluso identificar y cuantificar el producto formado, ¿sí? Eso es una selección secundaria. Y puede realizarse en placa, en matraces o en un fermentador a planta piloto. Hasta ese grado podemos nosotros ampliar esta selección secundaria, ¿sí? En esta selección secundaria, pues vamos en esta etapa, pues vamos a tener valores óptimos. Valores óptimos me refiero a parámetros, en este caso, que yo pueda controlar el proceso y en este caso donde es más estable el microorganismo, resistencia a condiciones y que sobre todo cambios de pH y temperatura. Y evaluar lo que habíamos dicho del rendimiento, del consumo de ese sustrato que tanto se forma el producto que yo quiero, y también a lo que tenga altas productividades, que también habíamos dicho con el tiempo, ¿no? Y también puede terminar esto con la identificación del microorganismo, porque es importante, ¿sí? Ver si este microorganismo no es patógeno, ¿no? Que habíamos visto de las características de un microorganismo, pues que no sea patógeno. Esto todo se realiza en una selección secundaria, es un poquito más compleja que la primaria. También aquí lo que decíamos, o sea, en esta etapa yo voy a conocer el género y especie del microorganismo, ¿sí? Para ver si podemos comparar con otros microorganismos descritos por algunos otros investigadores, y si no existe, pues incluso aquí es la etapa donde yo puedo patentar mi estudio, ¿no? Sí, también esa etapa se determinan algunos productos nuevos químicos, ¿sí? Que no son descritos anteriormente. A lo mejor aquí ya voy a utilizar métodos mucho para determinaciones, como es el método de cromatografía, ¿sí? Y también lo que decíamos que vamos a ver los rendimientos, ¿no? Aquí viene la abreviatura de los rendimientos, es Y del producto, a partir de sustrato ese consumido que tanto se formó el producto, ¿sí? En este caso, eso lo haremos en una selección secundaria. Bueno, también en esta selección secundaria vamos a ver el crecimiento en varios periodos de tiempo o en varios medios de cultivo. Sobre todo en medios de cultivo es para mejorar el proceso. ¿Cómo puedo mejorar mi proceso? Tengo que ver cuál es el mejor sustrato. A lo mejor yo le estoy dando glucosa, pero le puedo dar fructosa, manoso o otro sustrato y a lo mejor tiene mejor producción, o variar la fuente de nitrógeno. A veces en la industria no manejamos fuentes de nitrógeno orgánicas, sino generalmente inorgánicas. Entonces tenemos que hacer pruebas con fuentes inorgánicas para que sea más barato nuestro proceso y entonces y ver la orgánica mucho mejor para el microorganismo, ¿sí? Ya sea de nitrógeno, de fósforo o de azufre, ¿sí? Bueno, también en esta etapa pues se ve el pH óptimo para el crecimiento, pero lo que más se busca es el pH óptimo para la formación del producto y a veces es muy diferente, ¿sí? Entonces, cuando quiera el pH óptimo de crecimiento, pues a lo mejor lo quiero para producir biomasa, pues está bien, pero cuando yo quiero producir mi metabolito, pues yo voy a buscar el pH óptimo para la formación de ese metabolito que yo quiero obtener. Incluso buscar la mejor concentración de oxígeno disuelto u otros requerimientos, incluso la temperatura, ¿sí? O la utilización de agentes tensoactivos para la liberación más del metabolito que yo quiero, ¿sí? También las cepas, en este caso, se
tiene que tratar que sean genéticamente estables también, no deben de mutar los microorganismos, o sea, en este caso porque pues se pueden perder los rendimientos que teníamos y perder su valor que teníamos al principio. Entonces, aquí también se hacen pruebas de estabilidad de estos microorganismos, ¿sí? También ver que no en la producción exista también algunos compuestos tóxicos que se estén produciendo, porque entonces va a ser difícil el proceso de purificación de estos. Y lo que generalmente últimamente se manejan en esta etapa de selección secundaria son métodos cromatográficos, ¿sí? Para, en este caso, conocer la estructura y que no, ya les digo, que no existan otros compuestos que seamos difícil de purificar, ¿sí? O se formen precursores para antibióticos también en esta etapa. También, sobre todo en los compuestos farmacéuticos, sabemos que tenemos que conocer muy bien la estructura química, sus propiedades físicas de esa molécula, si absorbe luz, fluorescencia, propiedades químicas, y sobre todo los productos de la fermentación que no sean patógenos para animales ni para plantas o para seres humanos. Y entonces para esto pues hacen pruebas de toxicidad en animales de laboratorio como ratones y conejos. En el caso de antibióticos, se infectan a los animales para ver la efectividad de este antibiótico, y también pues muchas veces se hacen pruebas para ver si no daña el corazón, si no daña el hígado, si no daña el cerebro. Se hacen pruebas, en este caso, tinciones histopatológicas, o sea, se hacen cortes de estos órganos para ver si no dañan y no afecten más ese antibiótico a la persona, ¿sí? También, si es un antibiótico que se va a inyectar en la vena, si va a ser venoso en la vena, pues que no precipite las proteínas de suero o que no hemolice los eritrocitos, porque si no, pues en este caso, pues se muere el paciente no por la enfermedad que tenía al principio, sino porque pues el antibiótico pues puede dañar esto. Entonces, todo esto se busca en una selección secundaria y es más exhaustiva cuando son productos farmacológicos, ¿sí? También en esta etapa también se tiene que verificar que no se produzcan enzimas que destruyan nuestro compuesto, ¿sí? Como racemasas. Hay enzimas que cambian la configuración L de los aminoácidos formando mezclas isoméricas de L y D, y donde D es un isómero que tiene poco valor biológico. Entonces, la estructura L es la mejor para los aminoácidos y a veces se producen estas racemasas y nos cambia esta situación. Y entonces, pues, no conviene hacer esa situación. Entonces, también hay que tener cuidado. Les decía, en esta selección secundaria, pues ya es cuantitativa, cuantificamos e incluso verificamos qué tipo de metabolito es. A lo mejor del ácido, sabíamos que era un productor de ácidos orgánicos con el vire del indicador o la solubilización en la etapa de selección primaria, pero la selección secundaria, pues aquí ya hacemos cromatografías y ya sabemos que a lo mejor produce ácido málico o ácido cítrico o ácido oxálico, ¿sí? Por métodos de cromatografía, como vemos aquí que se utilizan muchos métodos cromatográficos. También se van a utilizar refractómetros o también ahorita muchos ¿cómo se me fue el nombre? Se me fue el nombre. Bueno, vamos a utilizar muchos métodos de análisis donde vamos a cuantificar e identificar estos metabolitos, ¿sí? En esta selección, ¿cómo se llama? El espectrofotómetro de masas también que podemos utilizar, ¿no? En esta etapa de selección secundaria. También en una selección secundaria lo que decíamos es
lo que yo quiero es optimizar mi proceso, mejorar las condiciones, ¿sí? En este caso, para tener buenas velocidades, vamos a ver velocidades volumétricas específicas y de producción y consumo de sustrato. Vamos a manejar productividades, rendimiento del producto o de biomasa con relación al sustrato, un rendimiento teórico máximo, un rendimiento de biomasa con relación al oxígeno o energías de mantenimiento. Entonces, también vamos a optimizar los parámetros cinéticos, que vamos a conocer estos muy bien en lo que es en un cultivo por lote, ¿sí? Desde ahí, que son estos parámetros cinéticos importantes. Entonces, aquí vamos a optimizar todo esto en una selección secundaria para tener la mejor producción de mi metabolito de interés. Muy bien, chicos. Eso sería todo. ¿Alguna duda, comentario? Por ahora no, profesora. Entonces, acuérdense, lo vimos aislamiento directo o cuando ampliamos aislamiento de enriquecimiento, también cómo es una selección primaria y qué es una selección secundaria. ¿Sí? Selección primaria es tipo cualitativo, selección secundaria de tipo cualitativo y cuantitativo, y qué es presión de selección y criterios de selección. Esto le va a ayudar mucho a ustedes ahora que ya van a empezar la primera parte de antecedentes en el laboratorio, ¿sí? Espero esto que les ayude, ¿sí? Ok. Sí, profesora. No sé si podríamos poner un documento para que me pongan los, ¿cómo se llama? Me pongan ustedes los equipos. Lo voy a poner como una tarea. A ver. Voy a poner. Poner. Permítame tantito. Le puse un documento, no sé si puedan verlo. A ver, déjenme ver. Déjenme compartirlo. Ahorita en Classroom salió un documento. Es Ajá. Un documento donde voy a poner aquí los equipos. Equipo 1. Y aquí pone quién es el equipo 1. Vamos a poner equipo 2. Ponen quién es el equipo 2. Ponen los integrantes, por favor. Ponen su nombre. Sí, porque ya, para que ya tenga los equipos y vaya viendo cuáles son los temas que ustedes van a prepararme si entendimos todos estos conceptos, prepararme una estrategia de selección de determinado tema y ya lo podamos ver,
¿sí? Entonces podría ser que la siguiente semana, pero ya tengo los equipos y veo la distribución de ese tema. Uh-huh. Uh-huh. Tenemos el equipo 1, equipo 2, equipo 3, equipo 4, equipo 5, 6, 7. Ya nada más me falta el equipo 8. Profesora, creo que en el 8 debe de bajar un poco más. Ah, ¿sí? ¿Está más abajo? Ajá. Ah, sí. Ajá. Quedaron abajito. Ok, muy bien. Entonces ya estamos todos. Muy bien, chicos. Entonces, ahorita les voy a pedir de favor que prendan sus camaritas para la foto del recuerdo y ver sus caritas. Déjenme a poner galería de gran tamaño para que salga la mayoría de ustedes. Muy bien, chicos. Pues bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo, ¿qué nos vemos? Martes, ¿sí? ¿Ok? Entonces subo esta presentación y si tienen alguna duda, pues lo vemos. Lean, ¿sí? Ahorita a lo mejor con lo que van a ver en el laboratorio tienen más dudas, pues lo vemos con calma. Uh-huh. Gracias, buen día. Vale, nos vemos, chicos. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien. Buen día a todos.